Si usted tiene un nombre raro o tiene un nombre muy común, le voy a contar cómo lo puede cambiar legalmente. Anselmo, Eglimar, Quina, Noema, Eloí, Caro, Primitiva, Eglimar, 6, 9, Batman. Y nombres comunes como José, María, Sandra, Claudia. Las personas al nacer, su padre o madre deciden un nombre. Y el nombre puede ser nombre extraño, como por ejemplo un padre que decidió llamar a su hijo Doyar, o sea, dólar, o cualquiera otra circunstancia que esté ocurriendo, o el nombre de una circunstancia, o de un deportista, o de un hecho histórico que está pasando en el país o en el mundo. Pero luego con el tiempo la persona dice, se burlan de mí, me hacen bullying, o ese nombre no me gusta, o yo no quiero llamarme como mi papá o mi mamá me llamaban por cualquier circunstancia, o tengo un nombre demasiado largo, o tengo un nombre demasiado común, o yo quiero tener un nombre mucho más exótico, único, frente al que yo tengo. Y la pregunta es, ¿cómo hacer, o es posible o no es posible hacer el cambio de ese nombre? Aquí le cuento. Lo primero que quiero decirles es que Colombia es de los países más avanzados del planeta para cambiarse los nombres y los apellidos. Algo que parece insólito, pero así es. Por ejemplo, un señor fue a la notaría y este era un fundamentalista deportivo y dijo, quiero cambiarme mis nombres. Le preguntaron, ¿qué nombre quiere? Dijo, Deportivo Independiente Medellín. La notaría se rieron todos y dijeron, ¿usted está loco? Usted no puede hacer ese cambio de nombre. ¿No ve que es el nombre de un equipo? Pero él, con todo su ánimo deportivo, decide presentar una acción de tutela que finalmente fue tomada en revisión por la Corte Constitucional. Y adivinen qué dijo la Corte. Al señor le cambian el nombre por Deportivo Independiente Medellín y así aparece en su cédula. Tuve un caso aquí en la oficina de una persona que dijo, yo quiero cambiar mi nombre y mis apellidos, no quiero antecedentes de mi mamá ni mi papá, etcétera. Y finalmente en su cédula de ciudadanía quedó el abecedario, es decir, ABCDFG, HIJKL, MNN hasta la Z, nombres la mitad del alfabeto y apellidos la otra mitad del alfabeto. En su cédula de ciudadanía aparece así. Y finalmente me dijo la persona, muy anecdóticamente, ahora sí puedo llamarme como se me dé la gana porque tengo todo el alfabeto. Existen algunos países en donde es imposible cambiarse el nombre o los apellidos. Es más, en algunos países existe una lista de nombres si es hombre y existe una lista de nombres si es mujer y de allí no se pueden sacar. O países en los cuales hay nombres prohibidos, como por ejemplo en Corea del Norte, donde nadie se puede llamar ni siquiera similar como el líder que en este momento aparece como presidente de la República. Usted quiere cambiarse el nombre o los apellidos, es súper fácil. ¿Qué se debe hacer? La persona tiene que llevar el registro civil de nacimiento a cualquier notaría de Colombia y decir, yo quiero fijar mi identidad y quiero hacer mis cambios de nombres y mis apellidos. Esto se hace con una cartica a la notaría hace una escritura pública y se especifica, yo me llamaba tal, ahora quiero cambiar mis nombres o mis nombres y mis apellidos por tal cual. Luego de que usted tenga copia de la escritura en su mano, lleva esa escritura al lugar donde está su registro civil de nacimiento y allí dice, necesito un nuevo registro civil de nacimiento en donde quede mi cambio de nombre y o de apellidos. Con ese documento que es un nuevo registro civil, usted ya tiene que empezar a hacer las vueltas. ¿Cuáles vueltas? Cambiar sus documentos de identidad como la cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad, sus diplomas, su pasaporte, etc. Claro, si usted tiene ya
documentos que tiene con su nombre anterior, como la cédula, los diplomas o las credenciales, cualquiera que sea, pues claro que tiene que hacer el trámite con el nuevo registro civil y cambiar todo eso. Claro, eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero si usted quiere hacer los cambios completos, lo tiene que hacer. ¿Cuál es el precio que tiene que pagar usted en dinero por cambiarse el nombre? Solamente el valor de la escritura pública en la notaría, que se tiene como un acto sin cuantía, es decir, no tiene un precio. Y en ese caso es el costo mínimo que cada año va subiendo un acto sin cuantía por escritura pública en cualquier notaría de Colombia. Otro caso fue el de Carlos Montaño. Se presenta ante la notaría y dice, quiero cambiar mi nombre. ¿Por cuál? Por Pamela. Y en la notaría le miraron y dijo, pero si usted parece un hombre, ¿cómo se va a colocar nombre de mujer? Dijo, pero mi identidad, la forma como yo me siento, la forma como quiero ser llamado, no es Carlos, sino Pamela. Este caso también fue en revisión a la Corte Constitucional y la Corte dijo, le colocan Pamela, independientemente de que su apariencia corresponda o no a su género visual y el tema de masculino o femenino. ¿Qué ocurre cuando una persona se cambia los nombres y los apellidos y se muere el papá y la mamá? ¿Tendría derecho a la sucesión cuando el apellido es diferente del papá o la mamá? La respuesta es no hay ningún inconveniente, porque usted en ese caso lleva y dice, miren, mi registro civil de nacimiento inicial es este, mi registro civil actual es este, pero el nombre de mi papá y el nombre de mi mamá permanece tanto en el primer registro civil como en el segundo registro civil cuando ya ha hecho el cambio de nombre. Eso no significa que usted vaya a perder la herencia por cambiarse los nombres y o los apellidos. ¿Cuántas veces cambiarse el nombre? Las veces que quiera. El tema es cuál es el trámite. Inicialmente, por primera vez es sencillo porque es una escritura pública y se hacen los cambios. Pero si usted ya quiere cambiarse segunda, tercera vez, en el caso de que usted ya quiera más de una vez, tiene que iniciar un trámite judicial a través de una demanda en un juzgado de familia y obtener una sentencia para hacer los cambios. Es decir, ya a partir de la segunda ya el tema se complica. En un trámite judicial usted tiene que establecer por qué se quiere cambiar por segunda, tercera vez el nombre, en el sentido de que eso fije su identidad o su libre desarrollo, y usted tiene que explicarle, en ese caso sí tiene que explicar a la justicia por qué quiere hacer su cambio. Si una persona se cambia de nombre, puede después arrepentirse y volver a su nombre anterior. La respuesta es sí, pero igual tiene que hacer un trámite notarial o judicial para reversar. Hay personas que se cambian el nombre por diferentes razones. Teníamos en nuestra familia a una vecina que le decíamos doña Vilma, doña Vilma, doña Vilma, y resulta que cuando se murió colocaron en el aviso de muerte el nombre real de ella. Ella no se llamaba así, se llamaba Cleotilde, pero socialmente le decían diferente. Entonces en estos casos usted puede, su nombre social o como le dicen, ser su nombre legal, pero también por el tema de bullying, es decir, por maltrato o porque a usted no le gusta. Hay gente que tiene dos nombres y dicen, a mí no me gusta que me llame así, llámeme solamente con el primer nombre y no con el segundo nombre. O hay personas que dicen nombre conjunto no me gusta, otras personas que dicen no, yo sí prefiero mi nombre completo. Otras personas lo hacen con el fin de fijar su identidad. Dice, yo no me siento, mi identidad de género no es la de mi nombre. En el caso, por ejemplo, yo no soy un hombre, sino tengo más temas de mujer, o una persona no binaria y que puede tomar la decisión de realizar este procedimiento de cambio de nombre y de apellido, o nombre y apellido, o cualquiera de los dos. En el caso de las personas menores de edad, el cambio de nombre lo pueden hacer papá o mamá en razón del ejercicio de la patria potestad. En el caso de personas que tienen bullying en el colegio por la forma como tienen su nombre, o no les gusta que les llamen así, padre o madre en ejercicio de la patria potestad pueden hacer legalmente los cambios de nombre de sus hijos e hijas. El cambio de nombre se puede hacer en cualquier tiempo, en cualquier edad de la persona, independientemente de las circunstancias que rodeen su estilo de vida. Se recomienda que si usted hace el cambio de nombre, lo hagan en todos sus documentos. Es decir, por ejemplo, en el pasaporte, en la cédula, sobre todo en sus documentos de identidad que el día de mañana tenga que presentar frente a autoridades nacionales o extranjeras. Bueno, hablando de cambio de nombre, tuvimos un caso extraño en la oficina. Una
madre soltera le pidió a un familiar que le pusiera el apellido a su hijo sin serlo, y esta persona amablemente dijo, bueno, yo firmo como si fuera el papá para evitar el tema de que fuera madre soltera. Pero con el tiempo se presentaron problemas legales y nos tocó iniciar un proceso para quitarle el apellido del padre al hijo. Cuando por fin con sentencia judicial se obtuvo que le quitaran el apellido del padre, la mamá se preocupó porque dijo, entonces ahora cómo voy a llevar todos los papeles de mi hijo, que resulta que tiene un apellido de un señor y mi apellido, y cambiar todo, y socialmente qué vamos a decirle a todo el mundo, cómo vamos a explicar. Y le dije, no se preocupe señora, vuelve y cambie los apellidos y deje el apellido del papá, que ya no es el papá, pero como usted puede llamarse con los apellidos que quiera, entonces quedó otra vez el mismo apellido del papá, y entonces quedó el apellido primero del papá, el segundo de la mamá, pero legalmente solamente hijo de la señora. ¿Por qué muchas personas piden un segundo apellido? Por ejemplo, a una persona que le dé el apellido de alguien. Muchas veces porque queden hijos del mismo papá y mamá cuando realmente están conviviendo juntos, y entonces ocurre que dicen, no, ¿sabe qué? Ese hijo suyo que está hijo natural o extramatrimonial, ahora yo voy a decir que soy el papá, y lo registran sin serlo. O porque les da vergüenza muchas veces presentar a un hijo de una madre soltera. Una persona se puede cambiar el nombre o apellido como para borrar quién es y porque tiene problemas delictivos o cosas de esas. Y la respuesta es no, porque su documento de identidad y su identidad sigue exactamente igual. Sus huellas siguen exactamente iguales, y en ese sentido el hecho de cambio de nombre o apellidos no significa que quede libre de culpa por cometer un delito o una infracción. Ya le quedó claro que si usted quiere cambiarse el nombre o los nombres y el apellido o los apellidos o los nombres y los apellidos, es un procedimiento muy fácil en Colombia, es un derecho tranquilo, y si usted tiene alguna pregunta o tiene alguna duda, con mucho gusto puede contactarnos o enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales.